Me incliné sobre la cuna, mis manos temblando cuando abroché el pañal de mi nieta, cuando las palabras se cortaron a través de mí como el vidrio. Ni siquiera vale la pena el pañal de mi hijo. Su voz, mi nuera, no solo cortó el aire, me cortó. La sala de estar detrás de nosotros estaba llena de colegas de mi hijo, su risa se derrama como vino. Ninguno de ellos se estremeció. Ni siquiera mi hijo. Y luego vino el eco más pequeño y más cruel. Mi nieta, con los ojos muy abiertos de inocencia, me susurró el insulto, como si practicara la crueldad de su madre. No es realmente familia, abuela. Me congelé a mitad de cambio, su pequeño cuerpo en mis manos arrugadas. Mi corazón se derrumbó bajo un peso que nunca había conocido. En ese instante, se borraron décadas de sacrificio, desayunos calurosos, canciones de cuna a través de noches febriles, rodillas raspadas mejor, se borraron. Todo lo que quedaba fue el silencio. Esa noche, me di cuenta, pensaron que era impotente. ¿Qué haces cuando te vuelves invisible en tu propia familia? Me alejé de la risa, llevando solo un silencio conmigo, a la cocina donde nadie lo siguió. En el mostrador se sentó la taza de té que había vertido horas antes, hendía ahora, no tocada. A su lado, un modesto pastel de vainilla que había horneado para mí esa mañana, lo suficiente para uno. Encendí una sola vela y la puse junto a una fotografía de mi difunto esposo, su sonrisa congelada en un momento en que el amor era más simple. Una rosa desvaída se apoyó contra el marco, el último sobreviviente de nuestro ramo de aniversario. Cerré los ojos, no para perdonar, sino para desear algo más pequeño, pero más pesado que el perdón, la aceleración. Ser visto, no como una sirvienta, sino como la mujer que había llevado a esta familia a su espalda durante décadas. Y en esa luz parpadeante, recordé el secreto que nadie más parecía saber. Mi nombre todavía estaba en la escritura de esta casa. Los ahorros que pensaron que desperdiciaron no fueron tocados. Y una llamada telefónica, solo una, podría desentrañar el mundo que creían que era suya. No sabían que una llamada podía borrar todo lo que creían que era suya. Pensaron que era solo una anciana. Pero una vez, usé un uniforme. Mucho antes de los pañales y las cocinas frías, había fuego, humo y el trueno de las conchas de mortero. No era invisible entonces. Yo era enfermera en el campo de batalla, mis manos estables, mi voz es el único ancla para los hombres que se aferraban a la vida. Coseré heridas que nadie se atrevió a mirar. Susurré coraje en soldados rotos que querían rendirse a la oscuridad. Y cuando la noche finalmente terminó, se colocó una medalla en mis manos, un honor que usé solo una vez antes de meterla en un cajón, para nunca volver a verla. Porque poco después, cambié ese campo de batalla por una guardería. Intercambié el peso de las botas de combate por las canciones de cuna, el rugido de la guerra por el ritmo tranquilo de la respiración de mi hijo. No era debilidad. Fue sacrificio. Pero años después, ese sacrificio se burló. Las palabras de mi hijo se pusieron más frías que cualquier noche de invierno. Nunca hiciste nada grande. Nunca supo que su propia vida, y el techo sobre su cabeza, se construyeron en la parte posterior de mis elecciones. No tenían idea de que la mujer que llamaron débil una vez mantuvieron vidas junto con sus manos desnudas. El silencio puede ser más fuerte que los gritos, pero también puede destruirte. Los años que siguieron me convirtieron en ruido de fondo. Mis días se borraron de la ropa dobladas cuidadosamente en camas que nunca fueron mías, los platos fregados hasta que mis manos se quemaron, las comidas cocinadas y servidas sin que mi nombre se mencionara. Me cernía como una sombra, siempre presente pero nunca realmente visto. Y cuando la casa se llenó de risa, solo se me permitió aparecer como sirviente. Una noche, durante una celebración por la promoción de mi nuera, un invitado me miró y preguntó suavemente, ¿es ella la ama de llaves? Mi nuera se rió, su voz sonaba más fuerte que la música. Ella es solo madre. Probablemente vestida de esa manera porque solo posee ropa de tienda de segunda mano. La habitación se rió entre dientes. Mi hijo no la corrigió. Ni siquiera me miró. Forcé una suave sonrisa, un medio nod, como si estuviera de acuerdo con su mentira. Pero por dentro, algo frágil roto. Todas las medallas, los sacrificios, las noches que llevaron su peso, habían sido borrados por una sola risa. Esa noche,
Me di cuenta. Había permitido que sus etiquetas se enterraran con vida. Algunos secretos no se mantienen fuera del miedo, sino de la paciencia. Esa noche, cuando la casa finalmente estaba tranquila, caminé hacia la pequeña habitación que me habían dado, una esquina repleta de libros y papeles olvidados. Debajo de las colchas dobladas en la cama, busqué una carpeta gris que había escondido durante años. Dentro yacen la verdad que habían elegido ignorar, la escritura, los registros de la hipoteca, los documentos de seguro. Todo, todavía en mi nombre. Recordé el día en que firmé esos documentos. Había sacado una hipoteca inversa para ayudar a lanzar el negocio de mi nuera, esperando gratitud. En cambio, fui recompensado con silencio y desprecio. Creían que me habían despojado de poder. Nunca adivinaron que había reescrito la letra pequeña, cuidadosamente, en silencio, con la ayuda de un abogado que conocía mi resolución. La casa que hicieron alarde, las paredes que llamaron suyas, todavía estaban obligados a mí. Puse mi mano por la carpeta y me susurré, una vez salvé vidas con mis manos. Ahora me salvaré con mi mente. Desde ese momento, cada aliento que tomé fue un paso hacia la justicia. Se tramaron en susurros, pero mi silencio era más agudo. Una noche, lo escuché. La voz de mi hijo se alejó de la cocina, baja pero segura, mientras paseaba con su teléfono presionado hacia su oído. Bollaremos el lugar el próximo año. Fácil. 1.8 millones. Mamá no será un problema. Ni siquiera sabe lo que está sucediendo. Se rió entre dientes. Los inversores se rieron entre dientes con él. Pensaron que era muebles. Un cuidador sin dientes. Pero lo que no sabía era que el juego ya había terminado antes de que comenzara. Meses antes, había reestructurado todas las líneas de papeleo, cláusulas de hipotecas reversas, alertas de seguro, banderas de fraude. Cada firma tenía mi nombre, notarizado y sellado. La casa no podía ser tocada sin mí. Y así, mientras tramaba, envié fax cartas tranquilas a los bancos y las compañías de títulos. Mientras él se reía, presenté actualizaciones con abogados que me conocían por su nombre. Cada movimiento preciso. Cada palabra silenciosa. Entonces, el colapso. Su voz se rompió días después en otra llamada. ¿Qué quieres decir con que la venta no puede pasar? ¿Qué cláusula? ¿Qué firma? Su certeza drenada, reemplazada por el pánico. No levanté mi voz. No me burlé. Simplemente doblé la ropa mientras el imperio que construyó sobre la arrogancia se derrumbó. Finalmente comenzaron a darse cuenta. Yo no era su sirviente. Yo era su juez. A veces, la verdad más fuerte se pone en silencio. El comedor estaba pesado de inquietud. Los cubiertos tintinearon, las copas de vino temblaron, pero nadie se atrevió a hablar. Mi hijo se aclaró la garganta, sudó en su frente, su voz incierta. Necesitamos hablar de la casa, ¿quién realmente la posee? No discutí. No grité. Simplemente extendí mi bolso, saqué la acción plegada y la puse sobre la mesa. El papel parecía más fuerte que el trueno. Soy el dueño legal, le dije, mi voz constante. Sin disculpas. No dudas. La habitación se congeló. Los familiares se inclinaron hacia adelante, con los ojos muy abiertos. La fachada de mi hijo se rompió, la confianza que se agotó de su rostro. Su esposa miró sus zapatos, incapaz de conocer mi mirada. Los susurros se rompieron como vidrio alrededor de la mesa. Continué, mis palabras cortaron su silencio. No soy tu sirvienta. No soy tu niñera. No soy tu carga. Soy el propietario de la casa. Y desde este día, vivo aquí con dignidad, o en absoluto. La verdad aterrizó más fuerte que cualquier grito. Pero lo que dije a continuación, silenció incluso sus pensamientos. La venganza nunca fue mi objetivo, solo respeto. El silencio después de mis palabras fue sofocante. Caras rígidas, ojos bajos, nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Los labios de mi hijo temblaron, pero ningún sonido lo escapó. No vine a destruirlo. No llegué a humillarse. Mi voz permaneció tranquila, estable, llevando solo el peso de la verdad. No te desalojaré, dije, cada palabra deliberada. Esta casa es lo suficientemente grande para todos. Pero ya no viviré como tu sirviente.
A partir de hoy, ¿vivo con dignidad o vivo solo? La elección es tuya. La mesa se quedó quieta, tenedores intactos, gafas congeladas en el aire. La máscara de orgullo de mi hijo se derrumbó. Su pecho se agitó cuando las lágrimas silenciosas comenzaron a caer. Por primera vez en años, no parecía un hombre en control, pero como el niño que una vez sostuve en mis brazos. No lo alcancé. No me consolé. Este fue su cálculo para enfrentar. Y cuando le devolvió la acción sobre la mesa, sabía lo que debía venir después. La libertad no siempre viene con las llaves, a veces viene con alejarse. Pensaron que la batalla terminó en esa mesa. Pensaron que la propiedad era el premio. Pero la propiedad nunca fue mi objetivo. La paz era. Y así, hice una opción que nadie esperaba. Salí de la casa por completo. Empacé a la ligera, solo algunos vestidos, mi chal favorito, los álbumes de fotos y los libros que me prometí que algún día leería. Los motores llevaron el resto. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, me sentí más ligero que en años. Mi nuevo hogar no era grandioso. Un pequeño apartamento en una calle tranquila, la luz del sol se derrama a través de ventanas anchas. Una silla de lectura junto a la estantería. Un escritorio de madera donde podía escribir. Y mañanas que comenzaron no con órdenes, sino con el sonido de mi propio aliento, constante y libre. Hice el té de la forma en que me gustaba, no la forma en que alguien exigía. Leí en silencio. Caminé por los jardines. Por primera vez, la vida era mía. Una mañana, llegó una carta a la escritura temblorosa. Mi hijo. Una disculpa. Una súplica para visitar. ¿Qué pasa si las personas por las que sacrificó todo, se dio la vuelta y te dijeron que ni siquiera valiste el pañal? Esta no es solo una historia sobre la traición. Se trata de que el silencio se convierta en un arma. Se trata de una abuela que pensaron que era impotente, hasta que ella les mostró que su tranquilidad era la voz más fuerte de la habitación. Respondí con la misma dignidad tranquila que me había llevado tan lejos. Vivo ahora por elección. Te invitaré si aprendes a escuchar. Por primera vez en décadas, me pertenecía a mí mismo. Esta historia es mía, pero también puede ser tuya. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, si tus palabras fueron silenciadas, si te trataron como nada más que una carga, sabes este dolor. Pero escúchame ahora. No eres impotente. Paciencia, silencio, dignidad, estas pueden ser armas mucho más agudas que la ira. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesita golpear puertas o romper las placas. A veces, el acto más fuerte es elevarse, extrañamente, cuando esperan que se encoja. Llevé sus etiquetas durante demasiado tiempo. Servidor. Niñera. Carga. Pero en verdad, nunca fui ninguna de esas cosas. Yo era la mujer que sacrificó, que sufrió, que reconstruyó. Y al final, encontré algo mucho más grande que la venganza. Me encontré. Y entonces te dejo con esto, no soy solo madre. No solo la abuela. No solo cuidador. Soy Catherine. Y cuando una abuela habla, el mundo escucha.